Bueno, buenas noches. Gracias por su presencia. En nombre de Eudeva quiero darles las gracias por estar aquí, a ustedes y también a Rep, el dibujante de este libro, Dos ilustres lunáticos o la divergencia universal, de Leopoldo Lugones, a Carlos Drochi, director ejecutivo de la Fundación Shakespeare Argentina, y a Eugenio Poliski, que es quien tradujo los textos para esta edición bilingüe y que nos van a presentar ahora en este instante. Primero vamos a arrancar con Rep. ¿Sí? Gracias. Mi relación con estos dos ilustres lunáticos es más antigua de lo que yo pensaba y tiene que ver con que Hamlet me pegó cuando yo era chiquito y el Quijote no me pegó cuando era chico porque lo evadí por una mala enseñanza en las escuelas, pero cuando fui adulto y tuve que elegir dibujarlo, me pegó bien. Así que cuando los dibujé, los tenía bastante manchados, ¿no? Cuando dibujé este libro, había dibujado mucho el Quijote y había imaginado mucho al Hamlet. Tengo más dibujado al Quijote que al Hamlet, quizás más, estoy viendo el dibujo, ¿no? Yo podría dibujar a ciegas al Quijote, de tantas veces que lo he hecho, no solo en los fascículos de página 12, no solo en los libros que se hicieron en Argentina y España, sino también en los murales y en las dedicatorias, qué sé yo, cada vez que venía alguien con un libro, le hacía un Quijote. Y realmente lo tengo muy carnal al Quijote. El Hamlet, en todo caso, lo tengo que trabajar más. Pero bueno, acá había una obra donde estaba obligado al encuentro de ellos dos en una estación de trenes, ¿no? Yo nunca había ilustrado, sí, a Lugones. He ilustrado mucho escritura, digamos, literatura argentina, ya sea cuentos, algunas novelas, algunos libros, o he hecho tapas, es decir, que estoy cercano a eso. Sé quién es Lugones, sé de los dos Lugones y me gusta más este, ¿no? ¿Eh? Uy, Lugones. No, me gusta más este, así que pude pegar más esta locura que se mandó en esta obra de teatro. No me la esperaba, nunca me esperaba poder leerla. No sabía que él escribía obras de teatro, pero bueno, siempre tiene un desliz, ¿no? Siempre los escritores tienen algún desliz, como los dibujantes tenemos algún desliz por otros lados, ¿no? Queremos hacer muestras, tenemos otras pretensiones. La obra me parece curiosa, ¿no? Me parece que vos vas a poder hablar más de ella. Vos la tradujiste, ¿no? Sí. Eso es entrar en una obra, eso sí que es meterle cuchilla. Y lo que por ahí lamento es que haya sido cortita, porque eso te obliga a hacer pocos dibujos, ¿viste? Porque no podés inventar, vos estás en función de un texto, no sos absolutamente lírico, delirante, no sos Dalí. Es un cuento, digamos, es un cuento corto, es una novela, es una obra de teatro corta. Y le pude sacar, digamos, las imágenes que le pude sacar. Extraje lo más que pude. Me hubiera gustado dibujar más para calentar más la mano Hamlet. Pero bueno, ya será la hora, ya trabajaré más a Hamlet. Es mi obra pendiente. De todos modos, vos también tenés una obra con Hamlet anterior, que justamente tenemos acá. Este Hamlet de Liliana Herr. ¿Y cómo fue trabajar con este Hamlet de Liliana Herr y con el de Lugones? Porque la imagen que pinta Lugones de Hamlet es bastante distinta de la que nos imaginamos generalmente, es distinta del Hamlet shakespeariano. Entonces, qué sé yo, ¿cómo es un Hamlet por un lado, este Hamlet de Lugones por otro? Y acá yo trabajé con más libertad la obra de Herr, sobre todo porque la conozco y, viste, pude hablar, tomar café con ella. En cambio, Lugones, me parece que lo llamé y no me atendía. Es muy importante eso, ¿no? Shakespeare también y Cervantes también, pero bueno, Cervantes alguna vez me atendió, ¿eh? Hubo noches en que había alguna duda y yo tenía alguna duda con, no sé, cómo dibujar una venta o algo así. Y lo llamaba y el tipo me atendía y dice, no, sí, ahora estoy preso, pero igual me dan un celular. Así que
no sé, con esto quiero decir que me siento muy amigo de Cervantes, cosa que con Shakespeare no logro, será la lengua, ¿no? Pero a Cervantes le he estudiado la vida, le he leído mucho, tengo amigos cervantinos terribles que hacen libros sobre la niñez, la adolescencia, la juventud, la prisión. Entonces es más fácil contextualizar una obra así, ¿no? Para mí es muy importante leer. Cuando me aboco a una obra grande, yo dibujé el Quijote y después, y hace 2 años dibujé la Divina Comedia. Entonces es muy importante para mí saberle la vida al chabón. Y el contexto político, familiar, sus trapisondas, sus solemnidades y todo eso. Y en este caso me ayudó sí, hablar con Liliana Herr acerca de su obra, que es una obra libre, una obra libre sobre Hamlet, ¿no? Es como la obra sobre el hijo, ¿no? Hamlet y Hamlet se llama. Trabajé con mucha libertad y es más, la tapa la sigo viendo y me parece muy linda, muy hallada, ¿no? Es una obra que yo había hecho para mi exposición en el Malva y era una recreación de lo que a mí me parecía Hamlet de niño. Entonces usé un dibujo muy brutal. Y cuando ella me llamó para le di esta tapa. Le di esta tapa y el original lo tiene ella, era una cajita la tapa. Y adentro trabajé en mi aproximamiento al Hamlet ese. Pero es un Hamlet grotesquísimo, muy grotesco. Es medio como yo dibujé el Quijote también, ¿no? Yéndome al límite. Lugones no me permitió eso. Lo que pasa es que Lugones en este texto particular, en el Teatro Quimérico, lo que pasa es que él lo define bastante. Entonces, al definirlo, ese gordito, gordinflón, como lo describe, claro, inclusive al describirlo en la Didascalia, ya el dibujante, el ilustrador se tiene que ceñir a ese perfil. Y porque la tradición ilustrada es más fuerte en el Quijote que en Hamlet. Hamlet no tiene ilustración. Gustave Doré no se animó al Hamlet. Digo Gustave Doré porque es el pibe que más dibujó todo, ¿no? Se dibujó todos los clásicos y es como nuestro super yo, ¿no? Incluso para pelear con el super yo, está por ahí, ¿no? Todo eso que ven ahí es de Gustave Doré. Esto, sobre todo. Pero, y ahí aprovecho que no es el tema de este libro también para introducir acá el tema justamente de Liberty. O sea, el surrealismo quizás a través de clave surrealista es más fácil dibujar a un personaje que no está definido porque en el imaginario de todos nosotros hay un Hamlet seguramente distinto, más allá del argumento y de la historia, ¿no? O sea, el personaje. Entonces nos parece que también era interesante como proyecto editorial, y ahí vamos a lo que nos llevó a hacer este libro, a Mercedes y a mí, por la fundación, que era convocar a un ilustrador joven, muy reconocido, sobre todo por sus historietas y por su impronta, para que él, sin darle ninguna indicación, leyera el texto y lo interpretara y lo ilustrara, haciéndolo, digamos, nos parece a nosotros, me parece que a Udeva también le pareció muy interesante, como una novedad, ¿no? Igualmente, libre tampoco se es dibujando a este Hamlet porque él te lo describe. Y yo me puse al servicio del texto de Lugones, no fui esta cosa súper libre. Sí, en los ángulos, por supuesto, no fui teatral. Si hubiera sido absolutamente fiel, me hubiera situado en la cuarta pared, ¿no? No, me refería a libre en el hecho de que vos elegiste los pasajes para ilustrar. No es que te dijimos, ilustrate esta parte, este argumento, esta parte de la historia. No lo acepto. Claro. Dijiste, bueno, a mí me parece atractivo esto y esto es lo que ilustro. Me parece que eso fue lo lindo, digamos, ¿no? Lee el texto y... Claro, bueno, la definición, exacto. Así que nos parece que fue un trabajo muy, muy lindo. Después conseguimos, por supuesto, la asistencia de Eugenio para traducirlo. Y lo interesante, ya que estamos en la Biblioteca Nacional, es traer como referencia que nosotros habíamos oído, se hablaba bastante del Hamlet de Lugones, pero uno tiene esa manía de buscar el atajo, que es ir a Google o googlear y buscar información, y nos encontramos que la mayoría de la información que hay en la web está equivocada, es errónea al respecto del Hamlet de Lugones. Y vinimos a esta Biblioteca Nacional a investigar, vinimos a buscar el texto original, el Lunario Sentimental, para encontrar este teatro quimérico, y de aquí, de esta casa, obtuvimos el texto original y después salimos a buscarlo y por supuesto nació este proyecto. La idea, por supuesto, era hacer un objeto, un libro que quedara en la historia por los 400 años, que fuese de un argentino, un autor argentino, y que hiciera una historia que en este caso es fabulosa, es una fábula en definitiva, sobre un encuentro imaginario en el siglo XX
de estos dos personajes tan icónicos y con, digamos, temperamentos tan diferentes, ¿no? Me parece que de ahí surgió el proyecto. Por empezar, empecemos con las notas preliminares, que fueron en castellano. Después el tema de la traducción es otro tema. Bueno, me empecé a interiorizar sobre Lugones y su vida y su obra, y me empecé a encontrar con un montón de contradicciones, un montón de aspectos de su vida, de su biografía, que me hacían ruido. Entonces dije, ¿cómo hago para hablar de este personaje? O sea, ¿quién es este personaje? Más allá, o sea, porque es tanto un personaje biográfico como un personaje histórico, simbólico, representante de la literatura argentina, pero también es un escritor y entonces hay una obra y en realidad al final de cuentas lo que más interesa es la obra y todo lo otro es como un poco a esta altura del partido, que no tenemos que convivir con esta persona, de repente que nos puede caer antipática, es anecdótico. O sea, lo que importa es la obra. Y lo que me interesó mucho a medida que fui entrando en la vida y en la obra de Lugones fue que es para mí un ejemplo de escritor en la manera de volcarse hacia las cosas, apasionarse por una temática o una idea y trabajarla a fondo. Por ejemplo, él fue el primero que defendió al Martín Fierro como héroe nacional, o sea, para la época del centenario, o sea, para 1910, estaba en juego toda la idea de qué es la literatura argentina, si es europeizante, si esto, si lo local, si... Entonces, había todo un revuelo con respecto a eso, de cómo encontrar la voz argentina en la literatura y qué debe ser la literatura argentina. Y él rescató la figura de José Hernández, que lo llamó el Homero de las Pampas, y consideró al Martín Fierro como... o sea, claro, entonces la imagen o la figura del gaucho como una figura central en la mitología nuestra. Y fue el primero en tomar ese tipo o sea, digamos, tomó esa imagen contrario a la moda y a las percepciones de la época. O sea, digamos, no aceptó el status quo. Y eso me parece valorable en un escritor. Pero la primera mitad del siglo XX, el escritor argentino que llevaba la corona era Lugones. Fue después, en esa lucha, digamos, Harold Bloom habla de la lucha entre el discípulo y el maestro. Entonces, Lugones fue el maestro de Borges, y Borges tuvo ese agón, esa lucha mortal, y creo que hirió de muerte a Lugones en cierto sentido porque ocupó el lugar de figura central en la literatura argentina del siglo XX, o sea, de la segunda mitad en adelante. Lo que pasa es que es interesante porque yo también, a raíz del trabajo que hizo Polisky, empecé también a mirar un poco a Lugones, a observar las notas que sobre Lugones tiene la obra y esa figura muy controvertida en cuanto fundamentalmente a su postura política, en nada desmerece su literatura. Entonces un poco eso es lo que queremos también rescatar. ¿Por qué elegir a Lugones? Cualquiera, el primer comentario que mucha gente nos hizo en privado era, bueno, justo fueron a elegir a Lugones. Bueno, lo que queríamos era buscar algo que fuera de un autor argentino y que fuera novedoso, que no se conociera. De hecho, Eugenio acaba de volver a Estados Unidos y habló sobre esta publicación, que espero que Eudeva la tenga disponible también digitalizada para las universidades en el exterior, porque también era un tiempo muy especial. Cuando se escribió este lunario, no es el único lunario en la literatura universal. En ese momento, en la discusión del modernismo, aparecieron muchos lunarios porque el tema de la luna era un tema en boga y esta fue una de sus obras respecto al tema,
que es muy, evidentemente muy irónica y muy creativa. Así que dijimos, bueno, busquemos un argentino, un escritor argentino, más allá de que fuese o no controvertido, no estábamos metiéndonos ni con el tema de sus posturas, porque sus posturas políticas, partidistas, fueron tan cambiantes como todos saben, que es muy difícil, digamos, seguirle el rastro del razonamiento, pero como dije Eugenio, en todo cuanto hizo Lugones en vida, tanto en su literatura, en su trabajo, porque ejerció muchas profesiones, como político, siempre cualquier cosa la hizo absolutamente a pleno, nada lo hizo tibiamente, Claro, y quizás de por hecho, eso también fue tan cuestionado, ¿no? Bueno, de hecho, la obra póstuma de Lugones, que acá tengo un ejemplar, es este diccionario etimológico del castellano usual, que se publicó en 1944. Entonces, Lugones, tan así, digamos, maniático como era, solamente llegó a escribir una parte de la letra A. O sea, todo este libraco es solamente casi toda la letra A, pero no llegó a terminarla toda. O sea, si hubiera terminado el... sí, no sé, tenemos 1 kilómetro de libro. Claro. Así que bueno, pero bueno, esto yo creo que también es un ejemplo de esa mentalidad de escritor, ¿no? De manera de agarrarse con las palabras, ir hasta el fondo con las ideas y tratar de dilucidar lo máximo que puede con esto. Y bueno, lo que quería, cuando estabas hablando, pensé un poco sobre qué es el lunario sentimental, porque hablamos de esta obra Dos ilustres lunáticos. El lunario sentimental es, como decía Carlos, una obra de 1909 donde Lugones decide hablar sobre la luna burlándose, o sea, con una idea del modernismo de mofarse de todo, de ir al fondo, de exagerar, ironizar. Entonces, nada de la luna romántica ni nada de eso. Entonces, es un libro que es principalmente un libro de poesía, donde usa la rima porque para él la poesía significaba rima, pero no la métrica. Entonces usa un verso libre, que eso él dice en el prólogo que le da mucha libertad, pero con la rima. Es más, en el prólogo dice algo, a ver, no me acuerdo exactamente, pero dice, en italiano Petrarca usó 518, pónganle algo así, rimas, pero el castellano tiene más de 600. Entonces él se propuso usar todas esas posibilidades de rima que tiene el idioma castellano, superarlo incluso a Petrarca. El lunario, además de los poemas, tiene unos relatos, unos cuentos breves y 4 obras de teatro breves en una sección que se llama Teatro Quimérico. Estas obras, entre ellas, está Dos ilustres lunáticos. En cada una de las obras, la luna juega un rol importante. En esta también, estos 2 personajes, H y Q, en la obra, que terminan siendo, como decíamos, Hamlet y Don Quijote, se encuentran en una estación de tren solitaria a principios del siglo pasado y tienen... ¿Cómo? Hay huelga de trenes y, bueno, se ponen a conversar sobre política, que es muy interesante, las 2 posturas políticas de Hamlet y de Quijote. El Hamlet de Lugones, lo que decíamos, es muy distinto del que nosotros imaginamos según Shakespeare. Y es parte de esta cosa de ironizar, de este objetivo que tuvo de ironizar. Ana, hubo otro Hamlet en esa época donde también este Hamlet que dibujó Rep, por ejemplo, pero
a ver, me parece que es bastante, como vos decías, ¿no? Bastante similar a la idea que dice Lugones, porque el Hamlet de Lugones es un petizo, gordito, rubio, así que nada del el sufrido heredero del trono de Dinamarca, tal cual. Pero en ese sentido quizás porque pienso yo que es bastante creativo, digamos, el perfil que da el personaje, porque a veces yo creo que fue justamente en la última presentación que hicimos, yo recordé que no hay que olvidarse que Hamlet justamente es un príncipe en transición, es un príncipe que viene de Wittenberg, o sea, es un príncipe que no quiere seguir con la lógica del medioevo de matar o morir y el poder se consigue a sangre y fuego. Y está, por supuesto, furioso con la vida y con el mundo que le tocó vivir, porque él está a caballo de un cambio de época, viene de la universidad. Así que no está tan equivocado Lugones en cuanto a la postura. Es un príncipe que probablemente no maneja el arte de la guerra y no es precisamente su métier la guerra. Es un intelectual camino a un humanista, es el Renacimiento tardío llegando a Inglaterra. Entonces no hay que olvidarse que ese verdaderamente es el que Shakespeare quiso reflejar. Quizás la filmografía, la cinematografía y otras artes, digamos, dibujaron o diseñaron un príncipe estilizado, más o menos, digamos, buen mozo, con perfil aguileño y futuro rey dominante. Pero si uno vuelve y relee el Hamlet de Shakespeare, le encuentra bastante lógica a la descripción que Lugones hace para el público en la didascalia de quién es este Hamlet. Y la ironía que pone en la voz de Hamlet respecto de esa, digamos, supuesta ingenuidad o digamos, idealización de las ideas que enfrenta con Alonso Quijano, en este caso con el Quijote, es muy interesante, porque él es un príncipe, él es de sangre azul, y sin embargo, como viene de la universidad, él está transformado, él entiende que las sociedades se van a transformar, que es inevitable que esa transformación se opere, y entonces hace ciertos comentarios, de los cuales no les voy a hacer todos, porque si no, no va a tener ninguna gracia que lo lean, pero es muy interesante ver cuál es la postura del príncipe Hamlet, y no es precisamente, desde el punto de vista de las ideas, un príncipe que nació en la cunita de oro y de acá nadie me saca, y yo tengo el derecho adquirido, y por eso me merezco ser el futuro rey. Así que creo que también hay que leer mucho a Shakespeare y fundamentalmente releer a Hamlet para entender a Lugones, porque a veces hablamos mucho de Hamlet y hablamos del Hamlet traducido y algunas veces muy mal traducido al castellano, y entonces nos olvidamos digamos, nosotros nos imaginamos muchas veces más los personajes por lo que se ha filmado o lo que se ha representado, qué actores han hecho el personaje, que realmente lo que está en la letra. Quizás el que está en la letra no sea tan atractivo para poner en un escenario, pero quizás sea más parecido todavía este Hamlet al Hamlet que imaginó Shakespeare. Así que eso es una aclaración que quería hacerles porque siempre queda esa duda. Hay que volver al Hamlet de Shakespeare, hay que volver al texto. Así que bueno, me parece que quiero agradecerle a Rep que me ha dicho que se tiene que ir más temprano, aunque creo que está entusiasmado, que ya se queda hasta... No, lo liberamos, pero fue lindísimo contar con él. La verdad que fue un desafío porque tampoco no tuvimos mucho tiempo. Estos proyectos que tienen financiamiento hasta que se aprueba, se consigue, y con la desvalorización del dinero uno tiene que correr atrás para poder encajar en ese presupuesto el proyecto, y él se puso a disposición nuestra, me parece que le gustó. Luego lo leyó y un buen día, no podíamos creerlo, empiezan a caer las ilustraciones definitivas por mail, así que el trabajo de él ha sido muy profesional y la verdad que le tenemos con Mercedes y yo mucho aprecio y agradecimiento. Me despido. Pero antes, claro, estoy pensando que quizás debería
ilustrar estos personajes fantasmagóricos, ¿no? Porque no están bien descriptos y tienen ese equívoco que te dan las imágenes del cine y de la ilustración misma, ¿no? Habría quizás que utilizar más fantasmagoría precisamente, ¿no? Quizás dibujar más con siluetas chinas, un teatro así, sombras chinescas, que es algo que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que el Quijote sí da para eso, porque tiene un esqueleto muy expresivo. Habría que ver cómo haces un Hamlet expresivo con un cuerpo que no tiene grandes atributos, ¿no? No es una caricatura, en cambio el Quijote es una caricatura. Pero veo también que puede haber claves intermedias, porque cuando hice esto de la tapa que resultó ser Hamlet y Hamlet de Liliana Herr, hay una cosa ahí fantasmal donde no se termina de dibujar todo. Siempre algo ilustrás, siempre si es flaco se nota que es flaco, aunque sea sombra chinesca, y si es gordito también, eso no lo podés. Pero la verdad es que es bueno también dejar eso no concluido para el lector, ¿no? Porque es verdad que después, cuando vas a leer Hamlet, y si solo viste a Laurence Olivier, o si solo viste a Kenneth Branagh, después estás muy... ¿viste? Lo ves a él, no ves a Shakespeare. Pero ¿cómo haces? Tenés que ver mucho Hamlet. Yo vi mucho Hamlet, vi el ruso, vi un finlandés, ves teatro donde cualquiera puede ser Hamlet, ¿no? Las versiones. Inclusive no solamente el personaje, me parece, que también el tema del clima que rodea, la puesta en escena. Yo tuve la oportunidad de visitar muchos castillos como una atracción en el mundo, y si uno se va a la época en que fue escrito, y ni siquiera a la época de donde es el personaje. Y los castillos no son lo que Hollywood o lo muestran. Los castillos de esa época, y los castillos generalmente nórdicos, y los ingleses versus, digamos, los del continente, como dicen ellos, o sea, los franceses o los austríacos de la época, eran muy austeros. Eran castillos muy lúgubres, muy oscuros. Nada que ver con esa idea que tenemos de esos grandes salones muy iluminados, llenos de espejos. No me imagino nada de eso en esa época, todo lo contrario. Cuenta la historia que al mismo tiempo en Inglaterra los castillos no tenían vidrio, las ventanas no tenían vidrio, cuando ya en Francia los castillos estaban todos con calefacción y vidriados. Estaban muy atrasados, estaban muy realmente vis a vis, digamos, las coronas que se estaban digamos, formando, porque son todas coronas en formación, las coronas nórdicas y las coronas inglesas eran mucho más, digamos, primitivas o austeras que las francesas o que las italianas, ni que hablar, donde había un lujo. Menos mal que llegó Fortinbras. Para poner las cosas en su lugar. Sí. Bueno, gracias. ¿Qué te parece si para finalizar, yo tengo un pedido de Mercedes que por favor que lea el prólogo de ella, porque creo que ahí ella plasmó en el prólogo su idea de por qué ir a este proyecto, que era uno de los proyectos que pensábamos justamente para estos 400 años, y luego quizás leerle solamente un trecho del diálogo para que le tomen un poco el gustito a aquel que no conoce el texto y un poco la esgrima verbal que va increyendo en la obra, sin por supuesto darles la conclusión, porque creo que la riqueza de la lectura en privado y por supuesto el deleite con las ilustraciones es lo que vale. Y por supuesto aprender un poco sobre Lugones del trabajo de Eugenio. No sé si todos los países, pero muchos países lo han hecho. El British Council hizo bastante junto con Cervantes. Nosotros ya lo hicimos el año pasado en la Feria del Libro, un evento con Shakespeare y Cervantes, también con Rep de invitado. Pero nos parece muy interesante dejar un libro y que quede en bilingüe, que apuntara que la gente de afuera quizás un poco más vagoneta para aprender castellano o español, pero por lo menos tengan acceso a Lugones. Sí, no, y entonces un poco para redondear un poco el tema de la traducción, o sea, porque como parte de la idea de la Fundación Shakespeare Argentina es difundir el trabajo, o sea, no solo difundir la obra de Shakespeare dentro de la Argentina, sino difundir el trabajo de artistas argentinos en el exterior. Bueno, una manera de hacer eso es con una publicación bilingüe. Así que bueno, cuando me puse a trabajar en esto, lo primero, o sea, en la traducción, digamos,
del texto de Cervantes propiamente dicho. Lo primero que traté de encontrar o buscar es qué tono darle, porque el lenguaje de Cervantes, de Lugones, ya se me mezclaron todos los autores, el lenguaje de Lugones es muy rico, muy... Antes se decía alambicado. Bueno, Lugones hubiera dicho alambicado. Así que bueno, ¿cómo, o sea, usa esta manera de hablar, viose tal cosa? Entonces, ya para nosotros en el siglo XXI es bastante, hay una distancia bastante grande. ¿Cómo? ¿Y a qué tono de inglés traducirlo? ¿Y a qué tono de inglés traducirlo? Entonces lo primero que se me ocurrió es, bueno, tratar de replicar un poco el inglés de Shakespeare, ya que estamos jugando a Hamlet y Don Quijote, y usar este modismo del thou, que sería el tú, el informal, en una parte del texto que los dos personajes se pelean. Ahora, a medida que fui releyendo, fui soltando esa idea, porque resultaba demasiado alambicado. Entonces, me resultaba pretencioso, porque lo que buscaba era que fuera fácil de leer, que sea llevadero, que sea entrador en inglés, que se entienda, igual que el texto en castellano de Lugones se entiende, pero que tiene una pequeña vueltita que hay que ponerse un poco a disposición también del texto. Entonces, ¿cómo jugar a ese equilibrio? Y bueno, la búsqueda fue un poco eso, retorcer un poco la gramática en inglés para que suene correcto, pero un poco altisonante al mismo tiempo. De hecho, en una parte del diálogo, Hamlet, o H, le dice a Q, ¿no le parece que nosotros estamos hablando un lenguaje un poco anticuado? Y Q le dice, pues sí, pero yo no conozco otra manera de hablar. Entonces, directamente Lugones mismo está jugando a la complejidad y en el lenguaje. Claro, no, y aparte que Lugones es consciente que esa temática, la temática del uso del lenguaje, es fundamental justamente en la obra de ambos, porque Shakespeare es un creador del lenguaje, y la gran discusión es por qué, entre otras, por qué Shakespeare llegó a ser un gran dramaturgo, más allá de que creaba imágenes e historias, recreaba historias de una manera magistral, también recreaba el lenguaje. El tema del uso del lenguaje en Shakespeare y el lenguaje como forma, digamos, de expresión y como medio, digamos, es fundamental. Entonces me parece que ahí Lugones también dio en la tecla, porque también pone acento en la discusión del lenguaje en esta obra. En esta obra tan cortita, porque la verdad que la obra es una obra muy cortita, es un teatro muy breve, Lugones de una manera magistral, todos los elementos en discusión respecto, que se han escrito, pero crítica vastísima hasta el día de hoy se sigue escribiendo sobre Shakespeare y probablemente sobre Cervantes también. Lo que pasa es que nuestro idioma madre y nos es más sencillo, están todos plasmados en esta pequeña obra. No es solamente ironía e ideología, también es la temática de fondo, el trasfondo. Y quien no ha leído todo Shakespeare va a encontrar por lo menos bastante en esta introducción que hace de Hamlet, porque en esta esgrima verbal Hamlet cuenta absolutamente todas sus cavilaciones, sus dudas, sus broncas, digamos. Así que es muy interesante. ¿Querés leer el prólogo? Bueno. La Fundación Shakespeare Argentina, en conmemoración del 4º centenario de la muerte de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, propone la publicación del brillante texto de teatro quimérico de Leopoldo Lugones, Dos ilustres lunáticos o la divergencia universal, como contribución a esta importante efemérides que se celebra en todo el mundo durante el corriente año 2016. La Fundación Shakespeare Argentina rescata del olvido este exquisito texto del gran poeta y escritor argentino Leopoldo Lugones,
publicado en su famoso libro Lunario Sentimental en 1909, donde relata un encuentro imaginario entre el príncipe Hamlet y Alonso Quijano. El fabuloso diálogo entre los dos íconos de la cultura universal se produce en una estación de ferrocarriles a principios del siglo XX, a raíz de una huelga de trenes. La maestría de Lugones y el conocimiento profundo de los dos personajes emblemáticos se explicita a medida que avanza el diálogo. La pieza de Lugones describe, en una acabada síntesis, la asombrosa inteligencia de ambos protagonistas, sus concepciones opuestas y complementarias, que desde hace más de 400 años siguen ayudando a generaciones a escudriñar el alma humana y a reflexionar sobre temas fundamentales como la justicia, el amor, el poder y la violencia, entre otros, y nos permiten descubrir no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos ser. Además de mostrarnos sus diferentes cosmovisiones, Lugones nos señala la semejanza de ambas figuras al sostener con firmeza sus convicciones y creencias. Reeditar este singular trabajo del poeta argentino con ilustraciones de Rep nos llena de orgullo y satisfacción, a la vez que cumple acabadamente con uno de los objetivos de nuestra institución, la de difundir a Shakespeare a través del trabajo de intelectuales y artistas argentinos. Para concluir, quisiera imaginar a Shakespeare y a Cervantes parafraseando juntos y agradecidos estos admirables versos que Lugones le dedicara a sus antepasados, pero que hoy cobran otra dimensión en esta extraordinaria oportunidad. Y Lugones dice así: que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido por estos 4 siglos que en ella hemos servido. Muchas gracias.